Estimados y estimadas estudiantes de Ingeniería Económica, nos presentamos. Somos el grupo 1 de profesores constituidos por Natalia Corrales, Francis González, Isabel Mella, Fernanda Morteiro, Javiera Tapia y quien les habla, Lawrence Lackey. Y en la clase de hoy estudiaremos el efecto de la inflación sobre los análisis de Ingeniería Económica. La estructura de la exposición será de acuerdo a lo presentado a continuación. Hasta ahora se han revisado diversas herramientas de evaluación de alternativas de inversión. En esta clase se espera que los estudiantes incorporen la inflación dentro de sus análisis. Pero, ¿qué es la inflación y cómo se mide? Estos serán algunos conceptos que aclararemos a continuación. Si comparamos el precio de algún producto hace un par de años atrás con el precio que tienen actualmente, podemos notar que su valor ha aumentado en el tiempo, como es el caso de este conocido helado. Sin embargo, la economía no depende exclusivamente de centellas. Cuando esto ocurre para un conjunto de bienes y servicios dentro de una economía, se dice que ésta ha sufrido un proceso inflacionario. La literatura define la inflación como el aumento sostenido en el nivel de precios, lo que conlleva a una disminución en el poder de compra y desvalorización de los ahorros. Entonces, ¿por qué debemos considerar la inflación? ¿Serán válidos los análisis realizados en clases anteriores si nos encontramos en un país con alta inflación? Recordemos que los inversionistas buscan un aumento real de su dinero, siendo la inflación un factor de incertidumbre y de desvalorización del dinero que debemos incorporar en nuestras evaluaciones. Hola, mi nombre es Fernanda Morteiro y yo les hablaré del dinero de hoy y dinero futuro. El dinero en el presente se denomina dinero de valor constante o de hoy. En un periodo posterior, el dinero se llamará dinero del futuro. Teniendo la tasa de inflación F por periodo y el número de periodos definido como N, se tienen las siguientes ecuaciones de conversión del dinero. Con estas ecuaciones, además se puede determinar el índice de precios al consumidor IPC y los índices de estimación de costos. En los casos de evaluación de alternativas, el dinero a considerar será dinero del futuro, por lo que es necesario llevarlo a dinero constante o de hoy y así representar el mismo poder de compra en el tiempo. Como ejemplo de esto tenemos lo siguiente. El precio de una hamburguesa de McDonald's en cierto lugar de Texas en 2004 fue de $2.23. El año anterior la inflación fue de 4% en promedio. Por lo tanto, utilizando las ecuaciones anteriores, tenemos que en dólares el valor constante de 2003 será el equivalente a $2.23 dividido por 1 más la tasa de inflación, lo que nos da como resultado $2.14. De este mismo modo, para transformarlo al dinero de valor futuro, para 2005 tenemos lo siguiente, que nos da como resultado un precio de $2.32. Si llevamos este precio a 10 años más, es decir, 2014, con un promedio anual de 4% de la inflación, vamos a obtener el siguiente precio, que son $3.30. Tenemos tres tasas importantes, la tasa de interés real o libre de inflación, la tasa de inflación y la tasa de interés ajustada a la inflación. La tasa de interés real o libre de inflación, como indica su nombre, es la tasa que genera el interés sin el efecto de la inflación en el valor de la moneda. Por lo tanto, la tasa de interés real presenta una ganancia real en el poder de compra. La tasa de inflación es una medida de la tasa de cambio del valor de la moneda como vimos anteriormente. Y finalmente la tasa de interés ajustada a la inflación es una combinación de las dos anteriores. Por lo tanto, esta va cambiando, conjunto cambia la tasa de inflación. Finalmente, cuando se tiene deflación, en los cálculos se utilizan las mismas relaciones que para la inflación, pero utilizando un valor negativo menos F. Mi nombre es Natalia Corrales y les hablaré sobre el valor presente. La siguiente tabla muestra los cálculos efectuados de valor presente a una tasa de interés real de 10% anual y una tasa de inflación de 4%. En la segunda columna observamos el incremento provocado por la inflación en cada uno de los años de, por ejemplo, un artículo que hoy cuesta 5.000 pesos. La tercera columna es el resultado de los costos obtenidos en la segunda, por lo tanto corresponde a los costos en dinero futuro, es decir, el costo real del artículo dentro de 4 años será de 5.849 pesos debido a la inflación. En la cuarta columna, estos costos de dinero futuro se convierten en costos futuros de valor constante.
con la fórmula allí mencionada, a una tasa de inflación F que corresponde al 4%. Cuando las cantidades de dinero en periodos distintos están expresadas como dinero de valor constante, como lo muestra la columna 4, las cantidades equivalentes presentes y futuras se determinan utilizando la tasa de interés real I. Es por eso que en la última columna el valor presente se calcula a partir de la tasa de interés I, que sería del 10% anual. Concluyendo, la tabla nos entrega que dentro de 4 años los 5.000 pesos tendrán un valor de solo 3.415 pesos de hoy. También hay un ajuste de las fórmulas del interés para considerar la inflación. Este es un método alternativo y menos complicado para estimar la inflación en un análisis de valor presente, en donde aquí consideramos la inflación como una tasa de interés ajustada, que sería IF. Hay que tener presente que el valor F que se ocupa en la fórmula debe ser una cantidad de dinero futuro con la inflación incorporada. La siguiente tabla nos muestra el uso de la tasa de interés ajustada a la inflación, que sería de 14,4%, que correspondería al IF. Por lo tanto, se observa que para una cantidad actual de 5.000 pesos que se infla hasta 5.849, en valor futuro para 4 años después de hoy, esa cantidad equivale a 3.415 en valor presente, que es el mismo resultado obtenido en la tabla anterior, pero de forma más directa. Aquí observamos un ejemplo. Un exalumno de ingeniería desea efectuar una donación al fondo de becas de su universidad. Hay disponibles 3 opciones. El plan A, 60.000 pesos ahora. El plan B, 15.000 pesos anuales durante 8 años empezando dentro de 1 año. El plan C, 50.000 pesos dentro de 3 años y otros 80.000 dentro de 5 años. Desde la perspectiva de la universidad, esta desea elegir el plan que maximiza el poder de compra del dinero recibido. Entonces, se le ha pedido al profesor de Ingeniería Económica que evalúe los planes y que considere la inflación en los cálculos. Si la donación gana 10% anual real y se espera que la tasa de inflación promedie 3% anual, ¿cuál debe aceptar? Es decir, que el método de evaluación más rápido consiste en estimar el valor presente de cada plan. Por lo tanto, el plan A quedaría en el mismo valor, mientras que el plan B y el C les afectaría la tasa de interés inflada. Calculamos nuestra tasa de interés ajustada a la inflación, que sería el IF, que nos resultaría de un 13,3%. Luego, para el plan B, calculamos el presente dado una anualidad, ya que son 15.000 pesos anuales durante 8 años, pero a nuestra tasa de interés ajustada a la inflación, que sería el 13,3%, lo que nos da un valor de 71.262 pesos. Para el plan C, ocupamos la fórmula recién mencionada, en donde tenemos nuestro valor futuro de 50.000 y de 80.000. Para los 50.000 es dentro de 3 años y para los 80.000 dentro de 5 años, y la tasa de interés ajustada a la inflación del 13,3%. La suma de estos nos da un total de 77.227 pesos. Por lo tanto, si queremos maximizar el dinero, la mejor opción sería el plan C. Soy Isabel Mella y yo les presentaré sobre el valor futuro ajustado por la inflación. El valor futuro puede interpretarse de distintas formas, dependiendo del punto de vista en que se realice el análisis. Podemos encontrar 4 casos distintos para poder calcularlo. Caso 1. Cantidad real acumulada. En este caso, se calcula el dinero como valor futuro, o sea, es el dinero real que se acumula en un tiempo n, como lo hemos calculado generalmente en clases.
Esta se obtiene simplemente utilizando la tasa de interés del mercado, la cual se encuentra ajustada a la inflación. Y esta la reemplazamos a la fórmula tradicional para el valor futuro, como se muestra a continuación. Como se observa, es la ecuación que estamos familiarizados para el valor futuro, pero reemplazando con la tasa de interés de mercado. Caso 2. Valor constante con poder de compra. En este caso, se considera el poder de compra que se tendrá el dinero acumulado en el futuro, pero hoy en día. Reconoce que los precios se incrementan durante la inflación, por lo que el dinero en el futuro podrá comprar menos bienes que en ahora. En otras palabras, en un futuro podríamos tener el doble de dinero que se depositó inicialmente, pero eso no significa que se podrá comprar el doble de bienes. Esto es debido a que estos subirán de precio por la inflación. Para saber cuánto equivaldría aquel dinero futuro en el presente, se utiliza la siguiente ecuación. Como se puede ver, es la ecuación para obtener el valor futuro, pero considerando la deflación del dinero debido a la inflación. También se puede calcular con la ecuación tradicional de valor futuro, pero utilizando un interés real que considera la inflación de los precios, como se muestra a continuación. Si esta tasa de interés real que se obtiene considerando la inflación se reemplaza en la ecuación tradicional, debiera dar el mismo resultado que esta ecuación. Caso 3. Cantidad futura requerida sin interés. Una vez se puede preguntar, ¿cuánto costará un automóvil dentro de 5 años si su costo corriente es de $15,000 y el precio se incrementa en 6% anual? En este caso no se debe considerar el interés, debido a que se quiere saber cuánto equivaldrá este bien en el futuro teniendo un determinado precio, considerando que los precios aumentan por la inflación, pero solamente considerando cómo la inflación afecta a este bien en un tiempo n. Para obtener este valor se utiliza la siguiente expresión. Como se puede ver, es la ecuación de valor futuro, pero usando la tasa de inflación. Esto es debido a que solamente queremos saber cómo afecta la inflación a un determinado bien. Caso 4. Inflación e interés real. En este caso, queremos mantener el poder de compra en un tiempo n. Para eso, debemos calcular un valor futuro que sea equivalente a un dinero presente, considerando la inflación y el interés real en ese futuro. Entonces, debemos sacar una tasa de interés real que considere el rendimiento real en ese dinero y la tasa de inflación, para luego ser reemplazada en la ecuación tradicional. Aquí se considera la T-MAR, porque se requieren obtener ganancias, por lo que el rendimiento debe ser mayor al de los costos de capital y además debe cubrir la inflación. Por lo tanto, la T-MAR se ajusta para que sea mayor a la tasa de interés de mercado para obtener así una ganancia, porque si fueran iguales, solo mantendría el poder de compra durante el tiempo, sin obtener dinero extra. La T-MAR ajustada a la inflación, la cual tiene un índice F, se obtiene de la siguiente forma. Como se observa, se calcula similar a la tasa de interés de mercado, solo que aquí el costo de capital se le agrega el rendimiento que se desea obtener para así obtener la ganancia requerida. Hola, mi nombre es Javiera Tapia
y ahora se analizará con un ejemplo cómo varía el valor futuro en cada uno de los casos estudiados. Caso número 1. Cantidad real acumulada. Para calcular la cantidad real de dinero acumulada para un monto inicial de 1.000 en un periodo de 7 años a una tasa de interés ajustada a la inflación, o como también se conoce, tasa de interés de mercado del 10%, se realizará el cálculo del valor futuro, como ya lo hemos hecho anteriormente con la siguiente fórmula. Así se obtiene un valor futuro de 1948 para un monto inicial de 1.000 a una tasa de interés de mercado del 10% y para un periodo de 7 años. Caso número 2. Valor constante con poder de compra. Para conocer el valor constante del poder de compra, se supondrán los mismos 1.000 iniciales. En primer lugar, se llevará esta cantidad al futuro, tal como se hizo anteriormente, obteniéndose un valor de 1948. Luego, este valor se divide por un factor de 1 más la tasa de inflación del 4% anual elevado al mismo periodo de años, obteniéndose otro valor futuro. Este cálculo deflaciona los dólares futuros a una cantidad de 1.481. Una segunda fórmula para realizar este cálculo es a través de una tasa de interés real a la cual los dólares de hoy se expanden con su mismo poder de compra en dólares futuros equivalentes, según la fórmula descrita, obteniéndose un valor del 5,77%. para una tasa de mercado del 10% y un valor de la inflación del 4% anual. Este valor indica que la tasa de interés de mercado del 10% anual se redujo a una tasa del 5,77% anual debido a los efectos de la inflación. Luego, la cantidad inicial se lleva a una cantidad futura, considerándose el mismo periodo de 7 años y obteniendo así los mismos 1.481 pesos. Este valor es 24% o menos que los 1.948 realmente acumulados al 10%, concluyéndose así que un 4% de inflación reduce el poder de compra del dinero en un 24% para el periodo estudiado de 7 años. Caso número 3. Cantidad futura requerida sin interés. Para los mismos 1.000 iniciales, si estos ascienden solo con la tasa de inflación del 4% anual, el costo dentro de 7 años será de 1.316, lo que demuestra que los dólares futuros valdrán menos, por lo que se requiere más para obtener el mismo poder de compra. Finalmente, el caso número 4, inflación e interés real. Este cálculo muestra que una cantidad de 1948 dentro de 7 años será equivalente a una cantidad de 1.000. Ahora con un rendimiento real del 5,77% y una inflación del 4%. Este cálculo se realiza utilizando la tasa de interés de mercado, que se calcula con la fórmula descrita, y indica que los dólares futuros obtenidos mantienen el poder de compra y además ganan un rendimiento. Hola, mi nombre es Francis González y les voy a hablar sobre el valor anual ajustado por la inflación. Cuando hablamos de valor anual, es particularmente importante enfocarse en la aplicación de la inflación en la recuperación de capital. La recuperación de capital se calcula considerando la inversión realizada para la obtención del activo y su valor de salvamento. Su importancia es debido a que el dinero invertido hoy deberá recuperarse en dinero del futuro, inflado, y este dinero inflado posee menor poder de compra que el actual. Por lo tanto, se requerirá más dinero del futuro para recuperar la inversión realizada. Otra consideración es que el hecho de que se reduzca el valor del dinero a través del tiempo permitirá a los inversionistas gastar menos dinero presente para obtener la misma cantidad acumulada de dinero futuro, lo cual corresponde a un caso de movimiento del dinero desde el futuro a anualidades. Para efectos de cálculo, tanto del futuro como del presente a anualidades, utilizaremos la tasa de interés inflada como muestran las siguientes fórmulas. Ahora, presentamos algunos ejemplos de aplicación. Si invierto 1.000 con una tasa de interés del 10% e inflación del 8%, ¿cuánto debo recuperar cada año por 5 años? Aplicando los datos
que se muestran en el enunciado a la fórmula anterior, desde el presente anualidades se obtienen anualidades de 325,59. En otro ejemplo, si en 5 años necesito una cantidad con el mismo poder de compra que 680,58 de hoy, ¿qué cantidad anual requiero acumular? Considerando la tasa de interés de mercado del 10% y la inflación de 8%. Primero, se obtiene el valor real de dinero futuro, como muestra en la siguiente fórmula. Luego, se obtienen las cantidades anuales, aplicando la segunda fórmula mostrada anteriormente para transformar del futuro a anualidades, con lo cual se obtiene una anualidad de 163,8. En síntesis, podemos decir que la inflación es la disminución del poder de compra del dinero en el tiempo. Y además, esta debe ser considerada para el cálculo de valor presente, futuro y anual, utilizando la tasa de interés inflada o de mercado.